Mensaje de amor para salvación. 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 Cristo es la esperanza que da fuerza a mi vivir. Todo cambia cuando Él camina junto a mí. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Cuando el sol se esconde y viene la oscuridad, cuando no hay opciones que me den seguridad, por Él brilla el sol, más bella es la flor, Cristo es mi esperanza. Nunca dudes cuando el temor te haga pensar que la vida es dura y no se puede soñar. Por Él brilla el sol, más bella es la flor, Cristo es mi esperanza. Cristo es la esperanza que da fuerza a mi vivir. Todo cambia cuando Él camina junto a mí. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Cuando el sol se esconde y viene la oscuridad, cuando no hay opciones que me den seguridad, por Él brilla el sol, más bella es la flor, Cristo es mi esperanza. Nunca dudes cuando el temor te haga pensar que la vida es dura y no se puede soñar. Por Él brilla el sol, más bella es la flor, Cristo es mi esperanza. Cristo es mi esperanza. Cristo llevó mis pecados, Él en la cruz los clavó, y sin pensar en dolores, Él por nosotros murió. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Él con su sangre nos limpia y nos consigue el perdón, pues en sus brazos tan tiernos nos brinda consolación. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Él es Cordero perfecto, que vino a darnos la paz, vino a morir por nosotros, para librarnos del mal. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Tiene poder para darnos eterna vida y perdón. Vino venciendo la muerte y así nos da redención. Por ti, por mí, Él al
sepulcro bajó, por ti y por mí. El de los cielos bajó, el de los cielos bajó, el de los cielos bajó. Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den loor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Vencedor, las promesas son, todas para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en Él tendrás. No habrá problemas que puedan mermar, la fe que profesas siempre mantendrás. Y sobre el pecado tú podrás volar, ropas blancas te dará. Bellas las promesas son, todas para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en Él tendrás. Gloria, vida eterna y paz sin igual, corona de triunfo Él te ceñirá. Notas de victoria podrás entonar en morada celestial. Bellas las promesas son, todas para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en Él tendrás. Para el vencedor las promesas son para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en Él tendrás. Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad. Buenas tardes, estimados amigos, amados hermanos, radioescuchas de su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación. Permítanme decirles a ustedes que en esta tarde nos sentimos complacidos de que ustedes estén por ahí pendientes de esta transmisión. Gracias por estar al pendiente de nuestra transmisión. Permítanme decirles también que estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo desde San Fernando, Tamaulipas, México. Estamos transmitiendo en vivo y lo estamos haciendo, amados hermanos, amigos, lo estamos haciendo de una manera simultánea. Lo estamos haciendo nosotros a través de su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación, pero también lo estamos haciendo a través de Facebook Live de la radio. Estamos utilizando el Facebook de la radio a fin de que cada uno de ustedes, los que están por ahí, que hemos estado invitando para que ustedes estén en nuestra transmisión, bueno, pues déjenme decirles a ustedes que se están agregando muchos hermanos a esta transmisión de esta tarde. Gracias, hermano Daniel Martínez de Leveland, Texas. Gracias, hermano, por estar presente en esta hora, en esta transmisión que estamos realizando. Gracias, hermano Francisco Javier Ramírez Vargas
Gracias, hermano, hasta Dolores, Guanajuato. Dolores Hidalgo, Guanajuato. Un abrazo fraternal a nuestros hermanos y a la familia. Gracias, hermano Marcelino Estrella, hasta Ciudad Obregón, Sonora. Gracias, gracias. Dios le bendiga. Viridiana Pimentel. Gracias, hermanos, por estar presentes. Fuerte abrazo de su servidor. Un saludo fraternal desde San Fernando, Tamaulipas, México. Saludo a Joel Pérez hasta allá, Palm Beach Gardens, Florida. Gracias, hermano Joel. Hermano José Francisco Mesa, gracias, hermano. Gracias por estar presente en esta transmisión de esta tarde. Recuerden ustedes que lo estamos haciendo en forma simultánea. Bendiciones, hermano Joel, bendiciones, hermano Daniel. Dios les bendiga y un fuerte abrazo a la familia de ustedes y a la hermandad. Un saludo, hermano Marcelino, a toda la hermandad allá en Ciudad Obregón, Sonora, a nuestros hermanos de Guaymas. Saludos a los hermanos Castañeda de Guaymas. Gracias, hermanos, por estar pendiente de nosotros. Les digo, estamos transmitiendo en vivo, amados hermanos, amigos. Este es su programa, amados hermanos, Iglesia en Crecimiento. José Francisco Mesa Huerta, saludos, hermano, desde Puebla, dice el hermano. Hermanos, saludos hasta Puebla. Excelente, hermanos, que nos están escuchando por allá. Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía de esta su estación amiga, mensaje de amor para salvación. Recuerden ustedes que este programa lo estamos transmitiendo en vivo. Así es que, hermanos, vamos a estudiar la palabra. Aprovechar el tiempo que Dios nos ha otorgado para este ministerio, para el ministerio que hoy usted y yo, amable hermano, Dios le bendiga, hermano predicador, usted que ha abrazado esta profesión, aprovechar el tiempo. Permítanme decirles a ustedes que quiero participar con ustedes en este tema. Miren ustedes que el Señor Jesús está lavando los pies de sus discípulos. Capítulo 13, versos del 1 hasta el 20 del Evangelio de Juan. Sí, hermanos, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y en el verso 1 hasta el 20. El Señor Jesús les está lavando los pies a sus discípulos. Y miren ustedes que en este contexto, hermanos, que el Señor Jesús utiliza en este Evangelio de Juan, miren ustedes que el Señor está enseñándoles a ellos, dándoles a ellos una enseñanza maravillosa. Ellos estaban pensando, hermanos, ellos creían que su maestro, en nuestro Señor Jesucristo, muy pronto iría a establecer un reino. Sí, ellos estaban pensando que era un reino terrenal, pero algo más estaban pensando ellos, ¿saben? Ellos estaban pensando, hermanos, amigos, que como todo reino requería de personas que estuvieran cerca del rey, grandes oficiales, que tuvieran un rango elevado. Bueno, hermanos, eso estaban pensando los apóstoles. Sí, hermanos, eso estaban pensando nuestros hermanos apóstoles. Y hay una disputa por ahí, hermanos, en que quién de ellos sería el mayor en el reino. Pero insisto, ellos no estaban pensando en ese reino del cual Jesús les estaba hablando.
Ellos estaban pensando en un reino terrenal. Ellos sabían perfectamente bien que al momento de que Jesús estableciera el reino, alguien de ellos debería ocupar el puesto más alto. Los hijos de Zebedeo ya habían hecho ese intento, ¿recuerdan ustedes? Sí, acuérdense que su mamá fue y le dijo a Jesús: Señor, yo quiero que uno de mis hijos esté a tu derecha y otro a tu izquierda cuando tú estés en tu reino. Pues los apóstoles estaban pensando, hermanos, ¿quién sería el mayor? Pero qué sorpresa les dio el Señor Jesús. Pero no solamente una sorpresa, hermanos, sino que con la actitud del Señor Jesús, con ese acto de lavar los pies a sus discípulos, hermanos, les estaba haciendo una aclaración oportuna y contundente. Y cuando se acercaban a Jerusalén, Y ese es mi tema, hermanos. id a la aldea que está enfrente. Ese es mi tema de hoy. Y hallaréis un pollino. Una aclaración oportuna Ningún hombre y ha contundente. montado. Desatadlo y traedlo. Oportuna porque no había mejor momento ¿Por que qué aquel hacéis esto? Decid. en el que Jesús está despidiéndose Y prácticamente trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre de sus él discípulos. mantos y se sentó sobre él. Y él había platicado ya con ellos y les estaba diciendo, la muerte está muy cerca, el fin está por llegar. Ellos no entendían, hermanos, estos. Ellos tal vez no estaban entendiendo esto. Pero el Señor Jesús le hace una aclaración muy oportuna. Pero además, hermanos, lo hace de una forma que no hubiera lugar a dudas. ¿En qué sentido? Miren, hermanos, lo que hizo el Señor Jesús. En este relato del capítulo 13 de Juan, se habla del lavamiento de pies. Jesús no estaba inventando nada nuevo, hermanos. Este acto de lavar los pies a otros es una práctica que existía allá en los países del Medio Oriente. En aquel tiempo de Jesús existía ya esta práctica. Así es que no es nada nuevo. No es nada nuevo que está enseñando Jesús. Pero lo que es nuevo, hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, y habremos de verlo de esta forma. Miren ustedes que lo que el Señor Jesús les estaba enseñando y acepta el bien y te a sus discípulos la ofrenda de nuestros labios. Es la humildad. Pero en mi santo monte, miren ustedes que el lavamiento de los pies Israel, dice Jehová el Señor, allí era para los recibirá huéspedes, toda la hermanos. casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí, Cuando un los caminante estaré, llegaba a la y casa vuestras ofrendas de una y las persona, primicias de vuestros dones. como un acto de servicio y de hospitalidad, como un acto de buena voluntad y de bienvenida, el huésped, hermanos, recibía un trato especial, y consistía, hermanos, precisamente en el lavamiento de los pies. Génesis capítulo 18, verso 4, nos enseña esto. Génesis 19, 2 nos enseña también esto. Génesis 43, 24 nos enseña esto, hermanos. Quienes están tomando nota, por favor, anoten, hermanos. Génesis 18, 4, Génesis 19, 2, Génesis 43, 24. Así es que, hermanos, insisto, no es nada nuevo. No es nada nuevo.
porque la gente estaba acostumbrada, hermanos, a viajar a pie. Muy pocos tenían, hermanos, carruajes para transitar o algún medio de transporte. La gran mayoría lo hacía, hermanos, a pie. Y no llevaban como se acostumbra hoy, zapatos de marca y esas cosas. No, hermanos, eran simples sandalias. Así es que entonces, cuando un huésped llegaba a una casa, a la casa de alguien, este huésped era objeto de un acto común de servicio y hospitalidad. Y quien hacía este trabajo, hermanos, eran los siervos. Sí, hermanos, los esclavos. Los que tenían, hermanos, el trabajo de lavar los pies de aquellos caminantes que llegaban, eran los siervos. Hermanos, como siervo, no podían replicar absolutamente nada. Una persona que era un siervo, hermanos, solamente obedecía órdenes. Él no podía refutar absolutamente nada. Él no podía decir, oiga, es que a mí no me gusta lavarle los pies a una persona. No podía hacerlo. Porque era un siervo. El siervo no tenía ni voz ni voto, hermanos. Su vida misma y la de su familia dependía 100% de su amo. Dependía de la voluntad de su amo, de aquel que lo había tomado como siervo. Así es que entonces, esto que estaba haciendo Jesús con sus discípulos y que relata este capítulo 13 del Evangelio de Juan, hermanos, déjenme decirles a ustedes que esto le correspondía a un siervo. Y lo que Jesús hace es tomar el lugar de siervo. Les decía a ustedes, Jesús no hizo nada nuevo, hermanos, con el acto de lavar los pies a sus discípulos. No hizo nada nuevo, pues esta práctica ya existía, era común. Se practicaba diariamente, hermanos. Era como un acto de cortesía. Era como un símbolo de hospitalidad, hermanos. Así es que entonces, esto era algo común. Era un acto meramente normal y natural entre ellos, entre las personas del Medio Oriente. Era un acto como aquel de besar la mejilla, hermanos, como un saludo. O como el acto aquel en que la mujer se tiene que poner el velo para indicar la sumisión. Bueno, esto era en el Medio Oriente, en los países orientales. En los del occidente, hermanos, pues ya no se practica nada de esto. No hay lavamiento de pies como acto de hospitalidad. Quizá tal vez si esto se ofreciera hoy día a los huéspedes nuestros, se sentirían incómodos y tal vez hasta avergonzados. He tenido la fortuna de tener a mis hermanos en casa. Los hemos tenido aquí, hermano Jorge Pérez, hermano Roberto Copado han estado en casa con sus esposas, nuestra hermana Paula y nuestra hermana Flor han estado con nosotros muchas veces. Y muchos hermanos han estado en casa. Imaginen ustedes, hermano Roberto. Imaginen ustedes, hermano Jorge Pérez, que como un acto de hospitalidad laváramos los pies de ustedes. ¿Cómo se sentirían? Bueno, hermanos,
quiero pensar que es algo incómodo y el huésped se sentiría avergonzado. Contrario es en aquel tiempo en el que era, hermanos, un acto de servicio, de hospitalidad y de bienvenida a una casa. Quiero que vean ustedes el verso 7, por favor, del capítulo 13 de Juan, por favor, y quiero que vean exactamente el verso 7, porque, hermanos, tenemos una gran enseñanza que debemos nosotros debemos de tener en cuenta. Así es que entonces, quiero decirles a ustedes, amados hermanos, que habremos nosotros de leer la Escritura, Juan capítulo 13 y verso 7, para que podamos entender, leer la Escritura para que podamos entender correctamente lo que nosotros tenemos por aquí. Miren ustedes, verso 7. Respondió Jesús y les dijo. Fíjense ustedes lo que les dijo Jesús. Hermanos, vean ustedes lo que dice. Verso 7. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero posteriormente habrás de entenderlo. Ellos estaban, hermanos, sumergidos en esa discusión acerca de quién sería el mayor. Pero después habrían de entender, hermanos, habrían de tener presente la necesidad de humillarse y de no buscar señorío. El Espíritu Santo les reveló a cada uno de ellos y les amplió el panorama, hermanos, en cuanto a ese trato y a esa humildad, en la forma en la que ellos deberían de conducirse. De tal forma que nosotros vemos al apóstol Pedro, hermanos, escribiendo la primera carta de Pedro y la segunda carta, pero de una manera totalmente diferente. Vemos a Juan, hermanos, escribiendo el Evangelio. Vemos a Juan escribiendo la primera, segunda y tercera carta. Vemos a Juan escribiendo el Apocalipsis, hermanos, con una actitud totalmente diferente. No es aquel Juan, hermanos, que estaba queriendo ocupar un lugar en el reino. Un lugar de preeminencia, hermanos. No es aquel Juan. Hijitos míos, les dice Juan. Pedro, amados. Hermanos, y de estas expresiones podemos encontrar muchas. Solamente estoy viendo algunas. Pero estas expresiones, hermanos, relatan, están denotando la humildad de los apóstoles. ¿Cuándo? Después, así como había dicho Jesús. No lo vas a entender ahora, pero lo entenderás después. Así es que no te preocupes, Pedro, por entenderlo. No te preocupes, Juan, por entenderlo, porque si ustedes recuerdan, el apóstol Pedro le dice al Señor, yo no voy a dejar que tú me laves. Yo no voy a permitir que tú me laves los pies. Y el Señor Jesús le dice, pues es necesario que lo haga. Ahora no lo entiendes, pero luego lo vas a entender. En el libro de los Hechos, hermanos, y en las siguientes epístolas, en todo lo que son las cartas escritas por el apóstol Pablo y las cartas universales de Santiago, de Hebreos, hermanos, todas esas cartas que nosotros podemos ver, hablan y denotan, hermanos, cómo es que los apóstoles enseñaban y practicaban la humildad. Pero la verdadera humildad, hermanos, nunca volvieron a discutir aquel tema de quién sería el mayor. Jamás lo volvieron a tocar. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta, hermanos, que
con la actitud del Señor Jesús, con aquello que Él estaba haciendo. Amados hermanos, amigos, estaba enseñándoles a ellos, les estaba haciendo una aclaración, hermanos, de su actitud. Les estaba haciendo una aclaración muy oportuna, pero también contundente. No había lugar a dudas. Fíjense ustedes lo que es el verso 8. Pedro le dice: no me lavará los pies jamás, Jesús. No, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús le respondió a Pedro, ya sabemos lo que le dice, ustedes saben: si no te lavare los pies, si no te limpiara a ti, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo. Es decir, Jesús le está diciendo a Pedro, amados hermanos, amigos, si tú no aceptas a Jesús como un siervo humilde, Pedro, si tú no entiendes la humildad de Jesús en este acto, no puedes ser un discípulo verdadero. Es decir, si tú, Pedro, no aceptas la humildad del Señor Jesús hasta este extremo, no puedes tener comunión con Él. Han de saber ustedes que esa actitud humilde de Jesús le llevó a la muerte. Una muerte vergonzosa, dice Filipenses 2:8. Una muerte de cruz, hermanos. Pero la aclaración que el Señor Jesús le hace a Pedro es contundente, hermanos. Esta aclaración que el Señor Jesús le hace a Pedro es contundente, hermano Mendieta. Es contundente. Sí, Señor. Le está diciendo: si tú no permites reconocer la humildad con la que yo estoy sirviéndote a ti, y tú puedes entenderlo, debes entenderlo igual, no tendrás comunión conmigo. No puedes ser mi discípulo. Hermanos, ¿qué nos está enseñando Jesús ahora? ¿Qué está enseñando Jesús en esto? Está haciendo una aclaración oportuna y contundente a los discípulos. Pero, hermanos, también lo hace a nosotros. Sí, también lo hace a nosotros. Porque hay cada predicador prepotente y altanero, de esos que dicen que saben mucho y a fin de cuentas no saben nada. Sí, hermanos. ¿Cuántos de nuestros hermanos están sufriendo porque su predicador es altanero, es perverso, es déspota, no tiene nada de humildad? Hermanos, no es posible. El Señor Jesús nos está dando un ejemplo y Él está diciéndole a Pedro: si tú no permites conocer esta humildad que yo estoy haciendo, no vas a tener parte conmigo. Si tú no permites conocer esta humildad, no tendrás parte conmigo. No hay comunión contigo y conmigo, Pedro. Y les digo, verso 14. Miren ustedes lo que dice el verso 14, porque esto es muy importante que ustedes lo vean. Jesús les dice en este acto contundente, hermanos: pues si yo, dice el verso 14, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Espérame tantito, Señor. Yo no soy siervo, yo no soy esclavo, yo no puedo lavar los pies de los demás, pero yo te estoy diciendo, el Señor y el Maestro te está dando el ejemplo, Pedro. Y nos está dando el ejemplo a nosotros. Nos está dando el ejemplo. Les he lavado los pies. Eso es lo que está diciendo el verso 14.
he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavaros los pies los unos a los otros. Eso es lo que dice el verso 14, hermanos. Es decir, les estoy dando un ejemplo. Les estoy dando exactamente, perdón, la forma de conducirnos. La forma en la que ustedes se deben de conducir. Porque ejemplo os he dado. Para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Es decir, en lugar de buscar señorío, en lugar de ser dictadores en la congregación, en lugar de ser dictadores en la iglesia, aprendan a servir como el Señor Jesús sirvió. Aprendan la humildad, hermanos, como el Señor Jesús la aprendió. Se las enseñó a sus discípulos y les dejó un claro ejemplo. Hermanos, es decir, no están buscando el señorío, no deben buscar señorío, deben buscar la manera de servir unos a otros como si fueran esclavos. Recuérdense que ese servicio de lavar los pies, hermanos, era un trabajo específico de los esclavos. Hermanos, yo creo que estamos en el lugar exacto, hermanos, y en el momento exacto para hacer una aclaración. El Señor Jesús nos está enseñando a través del lavamiento de pies, de ese acto que no fue inventado por Jesús, ni mucho menos, sino que era una costumbre. Nos está enseñando, hermanos, la forma en la que debe ser un siervo. Nos está diciendo exactamente la forma de conducirse de un siervo de Dios. Pero por el otro lado, nos está diciendo exactamente, pues si yo, tu Señor, yo, tu maestro, he lavado los pies de ustedes, ustedes tienen que aprender a lavar los pies los unos a los otros. Dicho de otra forma, tienen que aprender a ser servidores, a ser siervos. Tienen que aprender la labor de un siervo. Hermanos, aquí podemos entender muchas cosas, hermanos. Podemos entender muchas cosas, pero la primera que tenemos que entender es el carácter. Es el carácter de Jesús. Hermanos, estas palabras están dirigidas a los discípulos. Están dirigidas a ellos para que ellos aprendieran. Pero también habremos de aprenderlo nosotros. Habremos de aprenderlo también nosotros, hermanos. De tal suerte que este acto no debe convertirse en un rito o en una ceremonia. Jesús no está enseñando esto. Así es que los grupos religiosos que están enseñando este rito o esta ceremonia de lavamiento de pies como un acto de culto, están totalmente equivocados. Han errado el objetivo de Jesús. Hay algunos grupos religiosos que lo hacen, hermanos. Pero déjenme decirles a ustedes, estimados radioescuchas, amigos cibernauta, amados hermanos, Jesús no introdujo un acto nuevo
ni un rito nuevo en la iglesia, mucho menos en la adoración. Jesús no introdujo ninguna ceremonia como acto de culto de este tamaño. Algunos lo pueden suponer así, pero no es así. La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Sí, hermanos, este es el acto que está estableciendo Jesús. No el lavamiento, hermanos, no el lavamiento de pies. Con el lavamiento de pies estaba enseñando la humildad y el servicio, pero estaba enseñando la profundidad con la que habría de servir y la profundidad con la humildad que habrían de tener. Eso es lo que están enseñando. No es un acto de culto como lo es la cena del Señor. Fíjense ustedes una cosa, hermanos. Lucas 22. Vean ustedes lo que dice. Vamos a Lucas, por favor. Lucas 22, versos del 29 y 30. Lucas 22. Quiero que vean esto, por favor. 29 y 30. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me asignó a mí. Así como me lo asignó a mí, yo también les asigno a ustedes un reino, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto es lo que Jesús está diciendo, hermanos. Esto es lo que sí se tiene que hacer. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Los grupos religiosos, eso es lo que tienen que entender. Por lo tanto, la cena del Señor, el tomar, hermanos, el tomar, el del comer y beber, como lo dice Juan capítulo 6. Sí, así dice. Dice así: para que comáis y bebéis a mi mesa en mi reino. Esto sí es una parte integral de ese culto en la iglesia. Así lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 2 y en el verso 42. Así lo dice Hechos 27. Primera carta a los Corintios capítulo 10, 16, 11, 23 y 27 al 27. Hermanos, el acto de lavar los pies no es un acto ritual o ceremonial dentro del culto de la iglesia. Hermanos, lamentablemente, ¿sí? Lamentablemente, el hombre tergiversa, hermanos, la palabra. La tuercen para su propia perdición. Es el hombre quien tuerce por completo la palabra. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque la práctica de lavar los pies como una ceremonia de la iglesia comenzó en el siglo IV. Sí, allá en el siglo IV de la era cristiana. Y usted me va a decir, hermano, ¿pero quién? Cuando la iglesia ya se había apartado del patrón bíblico en muchas cosas y empezaban, hermanos, a surgir la apostasía. Hermanos, permítanme decirles algo. Ningún texto, oigan bien lo que digo,
ningún texto habla del lavamiento de los pies en alguna iglesia establecida. Ni en Corinto, ni en Colosas, ni en Filipos, ni en Tesalónica, ni en Berea, ni en ninguna parte, hermanos. Y si nos vamos al Asia Menor, tampoco. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Roma, tampoco. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice una serie de cosas que habría de hacer Timoteo como evangelista, pero nunca le deja ver el lavamiento de pies como una práctica en la iglesia. Por esta causa te dejé en Creta, le dice a Tito, pero no, hermanos, le dejó ninguna encomienda con respecto al lavamiento de pies. En el libro de los Hebreos, hermanos, podemos encontrar nosotros todo aquello que encierra la forma en la que el escritor sagrado quería prever la apostasía y prevenir que llegara la apostasía. Pero en ningún momento, hermanos, se establece el lavamiento de pies como una práctica dentro de la iglesia, sino que siguió siendo una mera costumbre de los pueblos del Medio Oriente. Así es que entonces, no hay texto alguno que hable de lavamiento de pies en ninguna iglesia. Y si no hay ejemplo bíblico, ¿podrá practicarse hoy día bajo las mismas circunstancias? Bueno, hermanos, tal vez lo hagan, pero no como una doctrina, no como una ceremonia de la iglesia, sino como un verdadero acto de servicio para imitar lo que Jesús hizo. Y no como lo hacen los grupos religiosos, que lo hacen para vanagloria, como algo ritual y ceremonial, lo cual es totalmente falso e inadecuado. Perdón por la expresión, pero así es. Quiero, hermanos, amigos, concluir esta noche con algunos puntos que me parecen que son importantes con respecto a este tema. No es ningún mandamiento para nosotros. Eso es lo primero que tenemos que entender. No es ningún mandamiento para nosotros. En aquel tiempo era un acto de servicio. Sí. En aquel tiempo era un acto de servicio. Era un acto de hospitalidad. Era un acto de bienvenida a la casa, al hogar, a donde estaba llegando el huésped. Haciendo esto, hermanos, se destruye el verdadero significado y la eficacia del ejemplo de Jesús. Si hoy la iglesia practicara este rito, hermanos, se estaría destruyendo el significado exacto y la eficacia correcta del ejemplo de Jesús. El pueblo religioso, el mundo religioso, al momento de convertir este acto en una ceremonia,
no están haciendo lo que Jesús hizo, ni están enseñando lo que Jesús enseña. No, perdón, no lo están haciendo. Pero miren ustedes algo interesante. Jesús lo que hizo fue un verdadero servicio. ¿Sí? Un verdadero servicio, porque los que caminaban con sandalias necesitaban ese servicio. Fíjense ustedes nada más. Era una práctica común y era una práctica agradable para un huésped. No era un rito hueco y sin significado. Nosotros, hermanos, debemos observar fielmente el cómo servir a nuestros hermanos. ¿Y cómo podemos servirlo nosotros? Vean Mateo 25:35. Por favor, vamos a leerlo. Mateo 25:35. Por favor, acompáñenme. Si tienen ustedes Biblia, vayan Mateo 25, versos 35 y versos 36. Si usted no tiene Biblia, por favor, acompáñenme. Acompáñenme en esta lectura. Mateo 25. Fíjense ustedes lo que dice. Quiero que se detengan en el verso 35. De esta forma. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Hermanos, queremos imitar a Jesús. Queremos imitar nosotros a Jesús en ese acto hermoso de servicio, de humildad. Bueno, observemos lo que dice Mateo 25, 35 y 36. Estos textos, hermanos, hablan exactamente del verdadero servicio que debemos nosotros de practicar y no precisamente lavar los pies. El otro punto, hermanos, es que Jesús lo dejó, este acto Jesús lo dejó como un ejemplo de humildad y de practicar la verdadera hospitalidad. Pero no nos ha dejado una ceremonia o un acto que nosotros debemos de practicar con un significado que no abona nada a la cultura nuestra. Recuerden ustedes que el acto de besar con ósculo santo es un mandato que nosotros debemos de observar. Pero consecuentemente los que requieren el lavamiento de los pies deben exigir que la gente se salude también con beso. Pero hermanos, aquí lo importante es que nos saludemos con sinceridad y con amor. Porque en muchos países el acto de besar no es una práctica o no es una costumbre. Así es que entonces esto pasa a segundo plano. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia no impone las costumbres de ciertos pueblos en la Iglesia Universal. Amados, lo que tenemos que observar, sí, nosotros, es lo escrito allá en 1 de Timoteo capítulo 5 y verso 20. Debemos de tener buenas obras
hospitalidad, lavado de los pies de los santos, socorrido a los afligidos, practicando toda buena obra. Este es el servicio, no es un rito ni una ceremonia. Oiga, usted me va a decir, oiga, es que ahí está el lavamiento de los pies de los santos. Sí, hermano. Pero entiéndalo usted, que debe estar dentro del contexto de otros actos del servicio. Buenas obras, por ejemplo. Hospitalidad, por ejemplo. Socorrer a los afligidos, por ejemplo. Darle alimento a las viudas, por ejemplo. Practicar las buenas obras, por ejemplo. Estar atento de los pobres, por ejemplo. Llevarle alimento a los huérfanos, por ejemplo. Este es el verdadero servicio, no es un rito ni una ceremonia. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Entendemos esto? Permítanme decirles entonces que si esto lo entendemos, el Señor Jesús nos ha dado a nosotros una enseñanza oportuna y una aclaración contundente. El lavamiento de los pies es una enseñanza para los apóstoles y es un ejemplo para nosotros. Que el Señor les bendiga. Que el Señor sea con ustedes. Amados hermanos, amigos, usted que está allí en el Facebook, permítanme decirle que nuestro tema de hoy ha terminado. Pero por favor, si usted tiene alguna duda con respecto a este tema o algunos otros temas que hayan sido expresados durante esta jornada de transmisión, por favor escriba al correo de la estación mensaje.de.salvación@hotmail.com. Repito, mensaje.de.salvación@hotmail.com. Créame que estaremos pendientes de su solicitud, estaremos pendientes de su mensaje y contestaremos con gusto cualquier duda que usted tenga. Hermana Paula, Dios te bendiga. Hermana Cristina, Dios te bendiga. Mi hermana Josefina, Dios te bendiga. Mi hermana, Dios te bendiga. Monse, mi yerno, Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. ¿Quién más está por ahí conectado? Ya ni los vi. No sé quién sea. Se me fue la hora, hermanos. Pero déjenme decirles que si usted nos está viendo aquí en la zona de San Fernando y desea acompañarnos a las reuniones de la iglesia, nos reunimos en Gladiolas y Margaritas número 405 en la colonia Paso Real. Sí, aquí en San Fernando. Pero si a usted se le hace muy lejos ir hasta Paso Real, en la zona centro también hay una congregación, Escobedo 105 entre Allende e Iturbide. Ahí está la iglesia del Señor. Y si usted no quiere ir hasta las reuniones, pues escríbanos. Nosotros con gusto atenderemos sus mensajes. Saludo Mario José Mendieta, mi hermano. Saludo y paz desde tu humilde servidor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. María Martínez, saludos hermana desde Leveland, Texas. Quiero pensar que Leveland, pues debe ser también de Daniel, ¿verdad, hermana? Bueno, por ahí vamos, por ahí vamos. Eso quiero pensar. Así es que, saludos hasta Leveland, Texas.
Y saludos, hermano José García Peralta. Gracias, hermano, gracias por estar en la transmisión. Sigo esperando que me digas, mi hermano, la cuenta donde debo de realizar aquellas operaciones que quedamos para la folletería. Dios te bendiga, mi hermano, y a todos, por favor, gracias por estar atentos a nuestra transmisión. Francisco Javier Ramírez Vargas, gracias, hermano. Saludos hasta Dolores Hidalgo, Guanajuato. Sí, hasta allá, hermanos. Dios les bendiga. Sigo en radio. Me despido de Facebook. Buenas noches. Seguimos, hermanos, amigos, seguimos aquí en radio y solamente lo hacemos o queremos llegar hasta este momento en el cual vamos a despedir nuestra transmisión porque el tiempo, hermanos, el tiempo nos ha ganado, el tiempo está por transcurrir, se está acabando ya el tiempo de transmisión, así es que, hermanos, les ruego, por favor, sigan orando por nuestros hermanos de Guatemala. Sigan orando, hermanos, por nuestros hermanos allá en Nicaragua. Orando unos por otros. Gracias, Aldo Mexicanos. Gracias, hermana Paula. Recibimos sus saludos con todo gusto. Yo se los doy a mi esposa. Dios te bendiga, hermana. Y éxito en ese viaje que van a emprender. Dios les bendiga y les lleve con bien hasta allá, hasta Pecos, Texas, hermana Paula. Saludos. Saludos y un fuerte abrazo a tus bebés, a Coque y a Paulo Josué. Dios les dé bendición. Hermanos, nos escuchamos el día de mañana. Sí, otra vez. A las 8 de la noche. Mañana, día viernes a las 8 de la noche, nos volveremos a encontrar en una transmisión más de esta, su estación amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Estoy dejando cámaras y micrófonos en libertad, hermanos, para que se continúe con nuestra programación de este día. Saludos, hermanos. Buenas noches. Mensaje de amor para salvación. 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 Gracias, hermano Mario José Mendieta, por estar al pendiente de esta transmisión. Gracias, hermano, por la programación de este día. Gracias, Dios te bendiga.